desde la política nacional las estrategias a nivel subnacional. Esto también da pie a que los estados subnacionales, al ir generando su política climática, tienen que estar alineándose a la política nacional, pero necesitan el marco, como decía Ludovino, el marco jurídico que sustente las acciones del Estado. En términos de derecho administrativo, es importante recordar que los estados, las autoridades no pueden realizar más actividades que las que les mandata la ley. Entonces, en este sentido es muy importante establecer los mandatos y mecanismos con toda claridad, con toda especificidad, para no dejar lagunas, para no dejar vacíos en la legislación climática que está desarrollando. Esto pasa, por supuesto, por reconocer un enfoque de derechos, mecanismos financieros y otros mecanismos de participación que la región pues, requiere de manera muy importante. Eso es. Gracias. Gracias, José. Le vamos a dar la palabra a Claudia Ochoa. Ella iba a responder todas las preguntas, pero creo que no va a ser así. Gracias, Claudia. Sí, buenas tardes con todos. En primer lugar, agradecer a los organizadores y al increíble panel con el que estoy compartiendo, y en especial a ustedes que se han tomado un tiempo para acompañarnos esta tarde. Yo creo que para llegar a un proceso donde la norma se implemente, hay como diferentes etapas, ¿no? La necesidad, que es la que todos los días nosotros experimentamos, siempre hay una necesidad que tiene que ser resuelta de alguna manera. El entendimiento que un legislador o que una persona que va a manejar esa norma en algún momento, ya sea una autoridad, ya sea un abogado para defender a alguien, etcétera. Entonces hay una cercanía, ¿no? Tienes que entender esa necesidad, tienes que pensar en cómo eso se traslada a algo que todos deberíamos entender de la misma manera, o al menos generar esa discusión para que se entienda de esa manera, y luego que esa norma se llegue a implementar, y además que se llegue a implementar bien. Entonces, en temas de cambio climático y bosques, y voy a tomar algunos ejemplos de Perú, ese proceso ha sido sumamente interesante. En el caso de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que se aprobó en el 2011, la necesidad estaba ahí, tenemos que manejar nuestros bosques de una manera distinta. Y de hecho, en esos momentos ya se tenía la idea de que los servicios ecosistémicos, en ese momento denominados servicios ambientales, un rol jugaban en ese momento. La norma se aprueba y luego, en el 2015, se aprueban 4 reglamentos que con su aprobación hacen que nuestra norma forestal entre en vigencia. ¿Y por qué tanto tiempo? ¿Por qué Perú tuvo que experimentar años para que su ley funcione, ¿no? Empiece a implementarse? Y fue algo muy importante que también cuando elaboramos normas y cuando estamos atravesando estas fases tenemos que pensar, es cómo incluimos a todos los sectores. Y en el caso de Perú tuvimos que enfrentar esta aventura súper importante que era cómo elaborar, cómo implementar un proceso de consulta previa para los pueblos indígenas. Entonces, esos son aspectos que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de normas, que a veces las piensas sin tener en cuenta que también tienen que pasar procesos participativos con diferentes actores. Luego tenemos 2 normas en Perú, que es la Estrategia Nacional de Cambio Climático y la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático. Son 2 instrumentos que se empezaron a elaborar desde el año 2014 y de hecho motivado mucho porque Perú tenía la presidencia de la COP en ese momento. Y las respuestas que se daban con estos instrumentos legales tenían que ver también con los compromisos internacionales que todos los países estábamos experimentando y también con la necesidad de autoridades que cuando sus reglamentos de organización y funciones, que cuando sus leyes de creación se dieron,
no tenían el contexto de red, de contribuciones nacionales y de otros instrumentos. Entonces, estas dos normas lo que hacen es tratar de acercarse a esta necesidad y resolver una serie de preguntas que ciudadanos, otras autoridades y la comunidad internacional, así como inversores, tenían. Entonces era sumamente importante que en ese caso el Perú, a través de muchos equipos legales que van más allá de las autoridades estatales, pensáramos qué es lo que teníamos que responder, qué es lo que teníamos que resolver y cómo esto le daba funciones específicas a nuestras autoridades. De hecho, en alguna reunión, en algún momento, yo escuché algo que me sorprendió, y era el reclamo de un ciudadano de por qué el Perú no tenía un ministerio red. Y yo pensaba, no es algo absurdo, pero también deviene del hecho de que asociamos los ministerios o asociamos las autoridades con cosas que están pasando o con necesidades inmediatas. El tiempo pasó y la autoridad red en el Perú es el Ministerio del Ambiente, y obviamente tienen que hacerse algunos ajustes al organigrama, a la regulación que le da la competencia al ministerio. Pero estoy completamente de acuerdo con Ludovino cuando dice, claro, hay una estructura que todos tenemos que ser conscientes que se necesita o elaborar o actualizar, ¿no? Luego tenemos dos regulaciones súper importantes que tienen que ver en específico ya con algo un poquito más concreto que está relacionado a bosques y cambio climático, que es RED en el Perú. En el caso de Perú teníamos desde el año 2008-2009 una serie de proyectos RED que son completamente plausibles y que se generaron en un contexto donde Naciones Unidas todavía venía resolviendo varias cosas para cómo los países en una visión nacional iban a enfrentar RED. Entonces tenemos dos normativas, una que es el reglamento de la Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos y los lineamientos de gestión e implementación de red en el Perú, que este año, 2016, han resuelto algunos problemas relacionados a, y ese seguramente es un tema que a todos les agrada mucho, quién es el titular del carbono, quién es el titular de la reducción de emisiones, ¿no? Entonces son todas esas cosas que de hecho con muchos amigos abogados siempre conversamos. Y debo decir que desde mi perspectiva el mejor apoyo que he tenido ha sido siempre de los técnicos. Los equipos técnicos de las organizaciones donde estén, privadas, nacionales, regionales, estaduales, son aquellos que nos brindan a nosotros el entendimiento y la facilidad para poder pensar con ellos cuál es la mejor solución. Entonces yo los invito a que sean compañeros, sean amables y seamos muy humildes en decirles, por favor explícame qué significa tal metodología, por qué esto es importante para nuestras contribuciones, porque también a nosotros nos ayuda a que el ciudadano pueda entender las normas completamente. Muchas gracias, Claudia. Antônio, por favor. Obrigado. Vou fazer uma saudação primeiro aqui ao Ludovino, Eric, que está mediando, o Ludovino, Cláudia, Hilária, a todos. Fazer um agradecimento ao GCF pela oportunidade de estarmos aqui e cumprimentar Jalisco e toda a sua equipe pela organização, pelo belíssimo evento que está sendo realizado nesses dias aqui na cidade de Guadalajara. Uma das questões com relação à política ambiental, que se coloca para todos nós, a gente tem como referencial a Rio 92, quando isso foi digamos, construído, definido. Mas os governos precisaram implementar a Agenda 21 para que
pudesse aquilo que foi tratado ser de forma, digamos assim, conduzido no questão do desenvolvimento ambiental, do desenvolvimento sustentável. O que nós temos, digamos, observado com relação assim, o que é difícil, como é fácil você implementar ou identificar a demanda da sociedade para estabelecimento de um dispositivo legal, e uma experiência que a gente vem aqui compartilhar com vocês, é sempre que ela se dá na forma colegiada. Então, o desafio primeiro é a mobilização social, para que você identifique aquele dispositivo legal que precisa ser apresentado para o país. E o mais difícil de todos, às vezes, não é tão somente a definição do instrumento legal, mas é como implementar, por causa da questão econômica, que é um grande impeditivo, né? Bom, e o que a gente tem como referencial, digamos, e que a gente compartilha, e um desafio que se coloca para o bioma que a gente representa aqui. Eu venho de um estado, represento um estado que tem uma cobertura vegetal vegetação nativa de 96% do seu território. E hoje, quando a gente vê o entorno, o avanço e algumas conquistas já feitas pelos estados vizinhos, e a gente compartilha dificuldades, então, nós identificamos uma forma de organização desses estados que compõem o bioma, um fórum, né? Nós estamos aqui, todos os estados praticamente presentes neste evento aqui do GCF, e nós estabelecemos, este é um dos mecanismos de fortalecimento e de defesa daquilo que é de interesse para nós com relação às questões, às ações climáticas. Nós temos reportado ações, digamos assim, situações bem delicadas com relação a mudanças climáticas. O estado do Acre, recentemente, teve que fazer um decreto de emergência por conta de um nível baixíssimo das águas do rio que banha aquela cidade, inclusive comprometendo o abastecimento num nível que nunca havia sido registrado antes, histórica. O Rio Madeira, que é importante hidrovia que liga os estados de Rondônia, o Amazonas, e tem as suas nascentes nos Andes, está com problema também de navegação. Então, nós estamos vivendo na Amazônia já, de fato, efeitos climáticos, digamos, que está atingindo a vida de comunidades das pessoas que ali residem. Então, este é um cenário que impõe necessariamente a decisão e impõe a todos nós a necessidade de identificar os instrumentos legais já para essa questão da mitigação e como é que nós vamos tratar a vulnerabilidade. Aliás, a esse respeito, uma importante fundação no Brasil, a Fiocruz, está conduzindo pesquisas nesse sentido, para a gente ver como é que nós vamos tratar dentro dos biomas, dentro do território nacional, as medidas mitigadoras e a de adaptação frente a essas questões das mudanças climáticas. Eu quero reportar também, aí, já nos mecanismos econômicos consistentes para a mitigação, né, e adaptação à mudança climática, um programa que nós temos no estado do Amazonas, e ele é conduzido pela Fundação Amazonas Sustentável, a FAS, que todos terão a oportunidade de ouvir falar ainda no dia de hoje, né, com o professor Virgílio, e que tem levado a 35 mil pessoas, aproximadamente, em 16 unidades de conservação do nosso estado, ações de inclusão e de melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, né? Então, esse é um programa consistente. Então, o desafio que se coloca para todos nós é o estabelecimento, não só a identificação imediata daquilo que está nos atingindo com relação às mudanças climáticas, mas como é que nós vamos levar os benefícios desses novos instrumentos para as comunidades. E nós temos também, nesse conjunto de ações desenvolvidas no bioma, a identificação ainda no âmbito dos recursos hídricos, né? Como é que a gente melhora consideravelmente a qualidade de vida das pessoas, implementando os planos de manejo da atividade da piscicultura, da pesca, os acordos de pesca. Nós vivemos um momento importante
regulamentando acordo de pesca da bacia do Rio Negro, grande afluente da margem esquerda do Rio Amazonas, né? Então, são esses desafios que nós temos que contemplar e tem uns dispositivos legais também de um potencial fantástico que nós temos lá, que é a atividade madeireira. E há que se colocar esses dispositivos. Estamos implementando uma lei de concessão florestal para que a gente possa combater efetivamente um sério problema que existe em toda a Amazônia, que é o mercado ilegal de madeira e num volume espantoso, né? Então, são esses desafios e mais adiante a gente faz a intervenção sobre os nossos dispositivos com relação às práticas para as INDCs. Obrigado. Muchas gracias, Antonio. Le vamos a dar la palabra a Hilaria Supe. Ya nos va a alcanzar su reflexión desde cómo ven este tema los pueblos indígenas. Buenas tardes. Tukay sunquymanta llapallaykichis ñapayquykichis chay karu llaqtapi llaqtaymanta kasqaymanta Pachamamaq sutinpi kay Pachamamanchis lliw k'irinchasqa kashan chayrayku ñapaykichis llapallaykichista ayllus masiykuna. Bueno, yo no puedo dejar de hablar mi idioma porque yo soy quechua. Mis padres, todo mi pueblo es quechua y soy mujer indígena, soy del Cusco, de la comunidad Huayllacocha, una comunidad campesina que trabaja día en día y hoy está sufriendo el tema, todas las comunidades, el tema cambio climático y calentamiento global, porque el agua dulce se va perdiendo poco a poco, todas las glaciares con este calentamiento se va perdiendo, porque los glaciares son para nosotros fundamental, porque son ojos del agua, de ahí viene el agua dulce, entonces por eso les digo esto. Pero durante 5 años he sido parlamentaria andina. ¿Y qué es el Parlamento Andino? El Parlamento Andino es la comunidad andina que está conformado Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Chile era observador, pero el 2015 entra como pleno. También estaba Venezuela, pero Venezuela se retira el 2006. Entonces, dentro de esto yo he estado trabajando como presidenta de la tercera comisión. La tercera comisión ha trabajado sobre el tema cambio climático en los 5 años que he estado. Hace poco he terminado mi periodo, en julio ya dejé ya mi periodo, pero gracias por la invitación del gobierno Jalisco, porque en esa fecha estaba todavía como parlamentaria andina cuando me han invitado y todavía no se había elegido la que me iba a suplir en la tercera comisión. Bueno, hoy día seguramente han elegido ya, pero yo estoy acá, les agradezco esta invitación que me han hecho como el pueblo indígena. En 5 años hemos legislado para el tema ambiental, cambio climático, marcos normativos, como marco normativo general que recoge la sabiduría ancestral de los pueblos y también recoge para las futuras generaciones. Se ha trabajado para más 20, también se ha trabajado para más para COP21 que se llevó en el Perú y también para París. Y hay una declaración de París que es para las futuras generaciones, que hay que cuidar el tema ambiental, la Tierra, la única planeta que tiene todas las riquezas que tenemos en todo el mundo.
que muchas veces no lo consideramos, pero los pueblos sí, porque ellos palpan la tierra, nosotros palpamos la tierra, trabajamos la tierra, plantamos árboles, pero plantamos las comidas también. Por eso nos da mucha pena que la planeta si esté contaminando, aunque sea por la pequeña. No sabemos ni siquiera cómo elegir las basuras. Botamos las basuras, botamos los plásticos, mezclamos y ahí está la contaminación ambiental. En nuestro país, en el Perú, más que todo, tenemos bastantes mineras. Hace poco tenemos varias veces que el petróleo se ha roto y ¿a dónde ha ido esto? Ha ido al agua, a los ríos, donde los pueblos indígenas toman eso, donde los pueblos indígenas comen los pescados, porque en la selva ellos no trabajan como nosotros en los Andes, ellos pescan y comen eso. Entonces, a mí me duele eso. No defiendo los Andes nomás, defiendo también a nuestros hermanos amazónicos. Amazonía tiene también Colombia, ¿no es cierto? Tiene muchos países, entonces nosotros defendemos, para nosotros no hay fronteras, para nosotros son hermandad, para nosotros es la Pachamama, la que nos da vida, la que nos da alimentación, y no tenemos el ser humano conciencia. Por eso se ha trabajado la ley marco normativo para rescatar también las sabidurías ancestrales, para poder, cómo nosotros podemos adaptarnos a este cambio climático y a esta contaminación ambiental, pero también cómo nosotros podemos defender para las futuras generaciones, que ha salido la declaración en París y conjuntamente trabajando la tercera comisión con el Parlamento andino, pero también con la ONG de Biosfera. Y para mí yo pienso, si este planeta está contaminado y todo, todos nuestros ancestros nos han dejado una planeta limpia. Hoy nosotros empezamos a contaminar, pero después, ¿qué va a ser para las futuras generaciones? ¿Qué planeta estamos dejando? ¿Cuál es el camino, la vivencia para las futuras generaciones? Ese es el tema. Y también nosotros decimos, ¿por qué los países que contaminan más, por qué no aportan para que los pueblos por generaciones han cuidado la tierra, el agua, el aire? Estos pueblos están abandonados. Estos pueblos que han cuidado más están abandonados. Entonces yo creo que sí se debe tomar todos sus aportes que ellos, sus conocimientos, que ellos por generaciones hayan tenido. Yo no puedo hablar mucho por las leyes, yo sí hablo por mi conocimiento, por lo que vivo y por lo que se ha trabajado con las mujeres. La Pachamama para nosotros es nuestra madre y las mujeres también es madre, y como madre saben cómo cuidar a sus hijos, y así de esta forma también la Pachamama nos da hasta hoy, nos cuida hasta hoy. Entonces yo creo que los seres humanos lo que tenemos que hacer es hoy de tomar reflexión, de decir no boto la basura, no contamino más. Hoy de decir en las casas y en todos los sitios, las fábricas, todo lo que existe, las minerías, todo lo que existe para el desarrollo de todas las ciudades, yo creo que sí, hoy debemos tomar y estudiar, debe haber una educación ambiental
también se ha aprobado una educación ambiental en el Parlamento Andino, que hemos trabajado conjuntamente con el Ministerio de Ambiente en mi país, con el Ministerio de Agricultura, Ministerio de la Mujer, Relaciones Exteriores. Con todos ellos hemos coordinado, siempre hemos estado trabajando con los pueblos indígenas de Amazonas, de los Andes, se ha trabajado y se ha recogido para poder hacer estos proyectos, marcos normativos de saberes ancestrales, también marco normativo de cambio climático que recoge el tema de las futuras generaciones, que hoy se está trabajándose para las futuras generaciones el marco normativo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Hilaria, por tus reflexiones que siempre nos refrescan desde el sentido común. Gracias. Ha aparecido Lucas Aguilera Pineda, que es presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, Pesca, Ambiente y Recursos Naturales del Parlamento Centroamericano. Tu intervención, por favor. Bien, amigas y amigos, yo represento al Parlamento Centroamericano y este tema que hoy estamos tratando de ver, lo hemos visto alrededor de más de 100 veces, si quieren. Y hace 20 años, 21 años, en París se sacaron acuerdos que si los hubiéramos cumplido, tuviéramos otra tierra. La tierra solo es una, para todos. Pero hay que ver la responsabilidad que unos han tenido para el deterioro que hoy tenemos. No se le puede seguir pidiendo al pobre que no se bañe todos los días porque hay que ahorrar el agua, que apague la luz porque hay que ahorrar energía, pero en cambio, los que han vivido toda la vida holgazanes, con todos sus lujos, esos jamás apagan su refrigeradora o apagan su televisor para ahorrar energía. Un problema que hay en la humanidad y que lo tenemos en América Latina y en América Central es el problema de pobreza. Si nosotros queremos resolver el problema del ecosistema, que lo tenemos todo deteriorado, tenemos que resolverlo en la perspectiva de acabar con el hambre en nuestro planeta. Porque mientras unos se dan el lujo de botar la comida para que los precios no bajen de los productos, otros se mueren de hambre porque no la tienen. Entonces, estas cosas son las que debemos nosotros de plantear en estos foros. Porque, miren, yo no sé, con todo el recalentamiento que se ha dado, hay zonas en mi país que llegó al 42%. Ya cuando a uno le ponen el termómetro y pasa a los 39, ya es fiebre. Ajá, y pasamos a 42 del grado. Teníamos súper fiebre, ¿va? Y entonces los campesinos pierden sus productos, sus cosechas, a veces por calentamiento y a veces por demasiada agua. Y lo que hemos hecho a nivel de técnicos, a nivel de oficina, es que hay que cambiar de producto. Hay que ponerle productos más fuertes a la sequía para que pueda tener algún rendimiento. Pero el problema que no hemos revisado es el problema cultural. En mi país, si no se come tortilla, diga que no ha comido. Porque la tortilla es la forma cultural. Ya nos meten en cada uno de estos restaurantes pan. ¿Cómo no desearía yo aquí en Jalisco una tortilla, ¿va? para comérmela? Pero no es que el pueblo de Jalisco
dejó de comer tortilla. Entonces nos han cambiado hasta la forma de comer. Hay cosas que antes decían que era como que uno estaba hablando en mal de las cosas establecidas por cada uno de los estados nuestros. Y a veces no las hablábamos. Yo desciendo del movimiento campesino. No sé por qué razón Dios me permitió llegar al lugar a donde estoy. Porque son muy pocos los que llegan. Nosotros tenemos en nuestros países gente con mucha capacidad técnica, profesional, pero a veces no las usamos porque tiene que ver el argumento político, el activismo político, y lo ponemos en distintos cargos para satisfacer una demanda política. No importa si ese cumple o no cumple con una función en función de objetivos del país. Ahora han salido, amigos y amigas, un montón de enfermedades que es producto de lo que estamos viviendo. El famoso Zika, el famoso chikungunya, el dengue hemorrágico, el dengue clásico, etcétera. Y todos nos preguntamos, ¿y de dónde proviene eso? A los árboles en Honduras, 1 millón de hectáreas eliminadas por el gorgojo, barrenador de madera. Y ahí estamos. Y este tema, los gobiernos no lo han asumido con seriedad. Perdónenme los amigos que estuvieron en la mañana, pero lo mismo que dijeron ellos, lo dicen nuestros gobiernos, que están haciendo esto, que están haciendo el otro, y la situación sigue igual o peor. No sé, después de las guerras mundiales que empezó el desarrollo económico, hay países que se han sobrepasado la línea y dicen que ha incrementado la economía en el mundo. ¿Y por qué los pobres también han incrementado en el mundo? Porque a veces estos programas no los dedicamos al desarrollo del ser humano, que es lo principal que tenemos que resolver en esta sociedad. Todo lo que tengamos que hacer en economía, en educación, en salud, tenemos que hacerlo para resolver el tema del ser humano, que viva mejor, que se sienta bien y que sea digno de vivir en esta tierra. Por eso es que en el Parlamento Centroamericano desarrollamos nosotros una cumbre, no tanto así como la que tenemos aquí, ¿verdad? Porque este es un espectáculo, lo felicito a los organizadores, pero hicimos un esfuerzo con el gobierno de Marruecos para poder llamar la atención a los gobiernos. Miren, tenemos un problema de tala de bosque. Primero dijeron que era por la agricultura que se iba incrementando y que por eso iban botando los árboles. Que la ganadería, la extensión ganadera también iba también en aumento y que por eso íbamos metiendo a las comunidades indígenas más allá del horizonte donde ellos